Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda su amigo Víctor Guerrero, pastor principal de la Iglesia de Cristo, Maná Ministerios. Y es una bendición acompañarles nuevamente en este tiempo. A nuestros capacitadores les damos la bienvenida y también pues a las personas que están poniéndose al corriente con los temas, también les damos la bienvenida. Y a las personas que son suscriptores de nuestro canal y que están siguiendo también estos temas, también les damos la más cordial de las bienvenidas. Y espero yo con todo mi corazón que estos temas que estamos compartiendo sean realmente de bendición para ustedes y sobre todo las cosas que los lleven a un conocimiento, a un entendimiento, pero también a una forma de vida totalmente diferente. Créame que es importante, obviamente, conocer la palabra de Dios, pero un punto crucial es que esto sin la plenitud de Cristo en su corazón, realmente es solo información. Habrá personas que podrán ver estos videos, ¿verdad? Y no valorar o no darle el valor a lo que estos temas son, ¿verdad? Pero no es por otra cosa, sino porque la palabra de Dios tiene que ir en una relación y en una unión con el Espíritu Santo de Dios. Porque si no es así, de otra manera, estos temas son informativos o para algunas personas no tienen sentido. Bien, habiendo dicho eso, comenzamos pues nuestro tema del día de hoy, que es acerca de la importancia de la santidad vital, esencial e imprescindible es la santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. También dice que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, esto nos enseña, ¿verdad?, que la santidad es un tema no importante, sino vital en la vida de los cristianos. La santidad es algo parecido a cuando una persona, por ejemplo, va manejando en su automóvil en la carretera y lleva el vidrio empañado por tierra o por cualquier otra cosa que pudiera haberse ensuciado en el camino, ¿no? Se da muy seguido eso, que deja uno el automóvil varios días sin utilizar o que le cae lodo, cualquier cosa, ¿no? Vas tú por la carretera y desde tu óptica, desde tu perspectiva, pues no se puede ver claramente el camino, ¿no? No se puede ver claramente el camino. Puede ser que digas, oye, qué mal se ve o qué feo está el día. Pues no es que esté feo el día, sino que tu vidrio está empañado, ¿no? Y no puedes ver con claridad lo que hay delante. Bueno, así es también la santidad. No significa que las cosas estén mal, no significa que todo, desde la óptica que la ves hacia afuera, significa que esté mal, más bien tú lo estás viendo mal porque tu corazón, porque tu vida están sucios, ¿no? Y esto es importante decirlo porque la verdad es que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios planeó es perfecto. El día es perfecto, todo lo que nos rodea es perfecto. Los planes que Dios planta para nuestra vida son perfectos, pero la falta de santidad, la falta de integridad, la falta de tener una relación limpia con Dios es la que nos hace ver la vida de una manera negativa, de una manera oscura, de una manera sin sabor. Y por eso es importante que nosotros vivamos en santidad, limpiemos prácticamente nuestra vida para que podamos ver claramente lo que Dios está hecho o está haciendo o ha hecho para nosotros. Entonces, así es que con esto en mente, ¿verdad? Vamos a entrar a los puntos importantes de nuestro tema y vamos a analizar primero cuál es nuestra condición ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Antes estábamos sin Cristo, nuestra vida estaba en oscuridad, pero ahora Cristo, ¿verdad?, nos ha llevado a una nueva naturaleza. ¿Cuál es nuestra nueva condición en Cristo? Número uno, ahora somos santos. Yo creo que quedó claro, ¿no?, este punto cuando tratamos el tema número 2,
donde hablamos de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través de Cristo, lo que somos ahora en Cristo. Y uno de los puntos que dejábamos claro, pues es que Dios nos ha hecho santos, nos ha santificado nuestra vida. Y esto es algo que cada cristiano tiene que tener bien claro en su mente. Ahora tú eres santo de acuerdo al pensamiento, al deseo y sobre todo a la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, ¿a qué se refiere a esto? Esto eras algunos. Si usted lee el capítulo, versículo 9 y 10, bueno, habla de las borracheras, habla de lo que vivíamos anteriormente, nuestra vida pecaminosa, las mentiras, los hurtos, los robos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, dice, esto eras algunos. Esto lo hacían todos ustedes. Pero ahora ya sois santificados, habéis sido lavados y santificados y justificados. Es decir, tres cosas interesantes, pero una de ellas, que es la que nos compete hoy, es santificados. Obviamente, lavados y santificados en el Señor. Entonces, puedo yo decir así, con toda la certeza de mi corazón, que yo soy santo. No porque yo soy bueno o tengo la habilidad de hacer las cosas buenas, sino porque Él me ha a mí santificado. Ahorita más adelante vamos a explicar un poquito más acerca de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero puedo yo decir que soy santo. ¿Por qué? Porque Dios me ha santificado. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Número 2, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo que a mí me santifica? El Espíritu de Dios. ¿Por qué me santifica el Espíritu de Dios? Porque Cristo Jesús ofreció su cuerpo como sacrificio, ¿verdad? Como ofrenda por mi lugar, por mí, es decir, el justo pagó por los injustos. Lo que yo debiera pagar por mi pecado, Jesús lo pagó, porque se presentó como una ofrenda, habiéndolo hecho una vez y para siempre. Quiere decir, un acto que ya no se repite, se ofrece una vez y es perpetuo. Entonces, ¿por qué soy santo? Porque Jesús pagó por mis pecados para limpiar mi pecado y es un solo sacrificio que no se vuelve a repetir, sino que es perpetuo. Ese sacrificio me cubre de aquí a la eternidad, hasta el día en que yo muera o que nuestro Señor Jesucristo venga. Fíjese nada más qué maravilla. La ofrenda de Cristo, el sacrificio de Cristo, en nuestro lugar, nos santifica de aquí a nuestra partida o al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero Efesios capítulo 1, versículo 4 también dice, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, de alguna manera esta era su voluntad. Y nos escogió para que, fíjate, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Es decir, el hecho de que hoy vivamos en santidad o vivamos cubiertos por una santidad, no es algo que se da de una manera espontánea o que a Él se le ocurre en este momento, sino más bien Él planeó introducirnos en esa santidad aún desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la santidad que hoy vivimos, gracias a Cristo y gracias al Espíritu de Dios que vive en nosotros, esto es algo que Él ideó, planeó y realizó en su mente desde antes de la creación del mundo y cuando Él vino lo llevó a cabo. Así es que
esto significa que la santidad que yo tengo entra dentro de los planes eternos de Dios. Y esto es maravilloso, porque nos lleva a un entendimiento más allá de lo que, del presente, ¿no? La gente a veces cree que es el presente, en el momento, ahora yo recibo a Cristo y a partir de este momento. No, tú estás entrando en un proyecto de santificación que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. No me quiero detener mucho ahí. Pero también tenemos que entender que nosotros, mi estimado hermano, lo que decía ahorita, no somos santos por nuestras obras. Somos santos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo cuando Él entró en nuestro corazón. Fíjese nada más qué revelación tan hermosa y tan profunda estamos viendo hoy en este tema que estamos analizando. Yo no soy santo por mis obras. Soy santo por la obra de Cristo Jesús en la cruz, pero también al entrar en mi corazón, porque la obra de la cruz se hace válida solamente cuando Cristo entra en mi corazón. Entonces, hermanos, podemos tener entendido esto, ¿verdad? Que no somos santos por nosotros, somos santos por Él. Este punto queda, yo creo, muy claro. Ahora, la otra pregunta interesante que debemos hacernos es, ¿por qué debemos ser santos? Sobre lo que hemos dicho, vamos a profundizar un poco más y hay 4 razones. Voy a compartir con ustedes 4 razones por las cuales debemos nosotros andar en santidad. Muy bien, la primera de ellas, la primera razón que debemos andar en santidad es porque debemos exhibir el carácter de Cristo. Fíjate lo que dice en Levíticos capítulo 11, versículo 44-45, cuando Dios le habla al pueblo de Israel por medio de Moisés, le dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por lo tanto os santificaréis, dice, y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Vaya, aquí la pregunta es, ¿por qué debemos ser santos? Número 1, Levítico no lo dice. ¿Por qué debo ser santo? Pues porque Dios es santo. Y si yo sirvo a Dios, debo exhibir el carácter de Cristo. Debo exhibir el carácter de Dios. También debemos ser santos porque Dios es santo, es decir, se refiere a exhibir su carácter. Santo es la virtud, escuche, esto está bien interesante, es la virtud exaltada de Dios. No leemos en ningún lugar que diga, bueno, bueno es el Señor, o poderoso, poderoso es el Señor. Claro que lo es, ¿verdad? Dios es santo, Dios es bueno, Dios es poderoso, pero no vemos en ningún lugar que diga eso. Más bien leemos que cuando los ángeles, cuando los seres celestiales adoran a Dios, dicen, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque hablan de esta virtud exaltada de Dios. Ahora, note usted que estas áreas como poderoso, como el atributo de Dios todopoderoso, el atributo de omnisciente, de la omnisciencia, el atributo de la omnipresencia, son atributos que Dios no va a compartir con nosotros, al menos no, aunque Él nos transfiere de su poder, pero no a nosotros, sino a través del Espíritu Santo, no nos da ese atributo del todopoderoso. No somos todopoderoso, porque eso no nos lo entrega a nosotros, mis hermanos. Pero note usted que cómo se llama su espíritu, Espíritu Santo. Entonces, cuando viene a nosotros Espíritu Santo, nos hace reflejar a Cristo, nos hace reflejar a Dios, nos hace reflejar su santidad. Espíritu Santo. Note que Él no va a compartir con nosotros atributos como omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, pero note que esto sí lo comparte con nosotros a través de su Espíritu. Es decir, al depositar su Espíritu en nosotros, Él pone su santidad en nosotros.
Ese es algo maravilloso porque nos hace entender que nosotros no somos los que vamos a provocar la santidad, sino que el Espíritu de Dios que muere en nosotros es el que provoca la santidad. Entonces, cuanto más cerca estamos de su Espíritu, cuanto más Él tiene de nuestra vida, mayor santidad. Es decir, entre más sacamos nuestro yo de nuestra persona, nuestros pensamientos, nuestros deseos, más obtenemos de su Espíritu, más santidad obtenemos de su Espíritu. Entonces, al obtenerla, exhibimos, ¿verdad? Demostramos el carácter de Cristo. La gente ve a Cristo en nuestra vida. Ser santos implica que exhibimos cómo es Dios por medio de nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones y hasta nuestras más íntimas intenciones. Si Dios es santo, vaya, nosotros tenemos que ser santos. Esto quiere decir que cuando una persona te conozca a ti, puede concluir cómo es Dios. Paciente, amoroso, misericordioso, generoso, sabio, valiente, esforzado, visionario, justo, perdonador, pacificador, bondadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ven la santidad de Dios en ti, pueden ver todo esto. Paciencia, amor, misericordia. ¿Ves? Porque esto es lo que provoca la santidad de Dios en nuestra vida. Podemos ver algunos pasajes bíblicos, como el caso de Efesios capítulo 2, versículo 24, que nos habla de que debemos vestirnos, ¿verdad? De una vestimenta especial. Y esta vestimenta no significa, no se refiere a una vestimenta física, sino una vestimenta espiritual, ¿verdad? Y esta vestimenta espiritual, ¿verdad? De la cual nos habla precisamente, tiene que ver con esta parte espiritual de Dios. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y en la santidad de la verdad no se refiere a una vestimenta física, se refiere a una vestimenta espiritual, interna. En Efesios capítulo 6, versículo 11, dice también, de una manera sobrenatural, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Porque vestirnos de la santidad de Dios, vestirnos de la presencia de Dios, representa vestirnos de la armadura de Dios, porque esto es lo que nos da la victoria sobre lo que viene. Mira lo que continúa diciendo, para que podáis estar firmes. ¿Cuándo? Cuando Satanás venga contra ti, cuando vengan las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son esas acechanzas del diablo? Bueno, todo lo impuro, todo lo profano, todo lo malo. Cuando venga todo esto contra ti, todo lo perverso, entonces tú deberías estar vestido con la armadura de Dios, es decir, con su santidad, para que todo aquello que el diablo proponga podamos desecharlo con todo entendimiento y sabiduría. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esta es la vestimenta que nosotros debemos ponernos en nuestra vida para que nosotros podamos vivir de una manera santa e íntegra. Pero también al vivirlo, la gente pueda ver en nosotros el carácter de Dios. Esto es maravilloso. ¿Cuánta gente no está mal informada, ¿verdad?, en relación a esto? Porque la gente quiere seguir haciendo por su propia fuerza lo bueno delante de Dios. Es decir, quieren seguir viviendo a través del antiguo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? Yo me esfuerzo por hacer lo bueno. Yo hago esto.
yo me gano la gracia, yo me gano la misericordia de Dios. Eso no es así. Cristo ya ganó la victoria por nosotros en la cruz. El sacrificio por nuestro pecado, el sacrificio perpetuo por nuestro pecado ya fue hecho en la cruz del Calvario. Así es que, ¿qué nos compete a nosotros? Vestirnos de las vestimentas adecuadas y exhibir a Cristo. Bien, ahora vamos a analizar el punto número 2, ¿verdad? Dijimos que vamos a hablar de 4 cosas por las cuales debemos ser santos, y ahora vamos a ver el punto número 2. Número 2 es porque debemos exhibir la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 8, dice que por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, porque que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces note usted aquí que dice que cada uno de nosotros, ¿verdad?, se aparte de toda la inmundicia humana, y que también sepamos mantener nuestra relación en santificación o en santidad con nuestra esposa, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que estemos en santificación, en integridad de vida, ¿sí? Entonces, por esto nosotros, al hacer todo esto, exhibimos cuál es la voluntad de Dios. Al actuar, ¿verdad?, le mostramos a las personas cuál es la voluntad de Dios. Es decir, a través del ejemplo, a través de nuestra vida, a través de cómo nos comportamos entre nosotros como hermanos y cómo nos comportamos con nuestra familia. Ahora vamos a ver el número 3, ¿verdad?, por el cual nosotros debemos andar, porque nosotros debemos andar en santidad, y vamos a ver el punto número 3. El punto número 3 es porque debemos exhibir el triunfo de la gracia. Lo único que tenemos que hacer es presentar nuestro cuerpo como una ofrenda a Dios y decidir andar en santidad. Ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad?, que teníamos antes, porque el poder del pecado que estaba sobre nosotros nos sometía. Pero el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, el triunfo de la gracia, es que este pecado ahora queda sometido a nuestros pies. Este pecado hacía que nosotros actuáramos de manera errónea, pero ahora la gracia, el triunfo de la gracia en nosotros, ¿qué hace la gracia? Somete al pecado bajo nuestros pies, y al estar bajo nuestros pies, bueno, ahí está el pecado, ¿verdad? Pero ahora ya no tiene el poder para someternos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y vivimos de esta manera, podemos demostrarle a la gente que la gracia tiene poder. Es decir, cuando vivimos en santidad, le demostramos a la gente que la gracia tiene poder, que la gracia ha triunfado sobre nuestra vida, ¿sí? Y el punto número 4 es porque debemos exhibir que no somos del mundo. El Señor Jesucristo en su oración dijo: Padre, guárdalos del mundo,
no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Esta es una oración interesante y Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, lo deja muy claro. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, Pedro nos exhorta a andar en santidad, llamándonos la atención porque nuestra historia fue partida en dos en medio del sacrificio de Jesús. ¿Dónde? En la cruz. Antes de la cruz fuimos lo que fuimos, pero después de la cruz somos renacidos hijos de Dios. Antes de la cruz estábamos muertos porque de la cruz, pero después de la cruz, perdón, vivimos. Antes de la cruz teníamos una vana manera de vivir, después de la cruz tenemos una vida de fe, de esperanza y de amor. También de nuestros padres nacimos en pecado porque esa era la condición de toda la humanidad. Pero al renacer por medio de la palabra y del Espíritu, tenemos una nueva vida santa y por medio de nuestra conducta demostramos que fuimos rescatados de aquella vida vana, es decir, de aquella vida sin sentido. Entonces, a través de esta vida santa, mi amado hermano, le demostramos al mundo que nosotros no somos de este mundo, que nosotros le pertenecemos a Cristo. Es decir, en algún momento de nuestra vida fuimos lo que fuimos, llegó la cruz y la cruz hizo posible la transformación de nuestra vida y ahora vivimos en santidad. Entonces, vamos a resumir. ¿Por qué debemos ser santos? Porque debemos exhibir el carácter de Cristo. Debemos exhibir la voluntad de Dios. Debemos exhibir el triunfo de la gracia sobre nuestra vida y debemos exhibir, ¿verdad?, que no somos de este mundo. ¿Para qué necesitamos ser santos? ¿Para qué necesitamos ser santos? Vamos a examinar los siguientes pasajes de la Escritura. Salmos 29:2 dice, dad gracias, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Según de Timoteo 2, 21 al 23 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y Josué 3:5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Entonces, ¿por qué necesitamos ser santos, mi amado hermano? Porque es la manera en que nosotros podemos adorar a Dios. Una persona que no vive en santidad, Dios no va a recibir su adoración. ¿Sabes que hay personas? Yo he visto personas que dicen, pues yo vivo de esta manera, yo soy así, yo soy asá, pero Dios escucha mis oraciones. No, perdón, pero no es así. No, Dios no puede escuchar la oración, Él lo dice. O sea, tú puedes decir eso, pero lo que Dios dice es diferente. El pecado es una barrera. Es como, te lo voy a poner así, ¿no? Ahorita que está muy de moda esto de los muros, ¿no? De Estados Unidos con México. Los muros impiden que una persona brinque del otro lado. No puede. Porque al brincar del otro lado, estará violando reglas, normas, leyes. Y si lo llegan a atrapar, va a tener que pagar las consecuencias. Así está ese muro entre Dios y nosotros que se llama pecado. Y nosotros necesitamos ser santos
no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu, como ya lo expliqué, no me voy a volver a explicarlo, porque necesitamos que Dios reciba nuestra adoración, que Él reciba nuestra adoración. Entonces la santidad es una meta continua para todo cristiano. No se trata de ser santos solo para un momento, ¿no? Algunos de la gente dice, oh, vamos a tener esto, hay que ayunar, o vamos a hacer otro, vamos a orar, vamos a santificarnos. Qué bueno que te santifiques, pero no es para un momento. Es algo que se tiene que buscar vivir diariamente a través de nuestra adoración y nuestro acercamiento y nuestro, sobre todo, entendimiento, como lo dice Romanos, renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no es una meta para un momento, hermano, no es una meta para un evento, para un momento específico, sino más bien, como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, pero, y el que es inmundo, dice, sea inmundo todavía, pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y fíjese, aquí entra lo interesante. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, estás en un nivel, sube. Estás creciendo espiritualmente, crece más. Busca. ¿Cómo? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me santifico más? ¿Haciendo cosas buenas? No, ya quedó claro que eso no funciona aquí. ¿Cómo? A través de la plenitud del Espíritu Santo, a través de la plenitud de Cristo. Cuanto más me despojo yo de la basura, yo creo que todos en algún momento hemos tenido un lugarcito lleno de cacharros. El garage, el armario, un cuarto, no sé, cualquier cosa. Y voy a guardar esto aquí por si un día lo uso, voy a guardar esto acá por si un día lo uso. Y lo interesante es que a veces muchas de esas cosas ya no las utilizamos. Cuando volvemos a limpiar, nos volvemos a hacer un montón de cosas. Y esto es precisamente a lo que se refiere la santificación. Limpieza. Vaya, en pocas palabras, tenemos que deshacernos de todo lo que tenemos acumulado, que no nos sirve, que nos está estorbando, que está de más, de aquello que nos duele separarnos. Y luego vaciar para que el Espíritu Santo entonces llene, porque cuanto más vaciamos, más recibimos. Cuanto más nos deshacemos de lo que nos estorba, más nos llenamos de lo que realmente es importante. Sí. Bien, entonces esto es el tema del día de hoy, mi estimado amigo, mi hermano, espero que haya sido bendición. Y no nos queda más que pues darle la tarea para que la puedan realizar ahí en su casa, ¿verdad? Y en esta ocasión pues vamos a estar leyendo nuevamente algunos pasajes de la Escritura. Y el primer día vamos a leer Romanos capítulo 6, el segundo día Efesios 5, el tercer día vamos a leer Colosenses 2, cuarto día 1 Tesalonicenses 4, el quinto día Salmos capítulo 15, el sexto día Isaías 6 y el séptimo día Gálatas capítulo 5. Bien, pues los dejo entonces con esta tarea y no me resta más que despedirme de este tiempo y desearle con todo mi corazón que Dios le bendiga. Hasta aquí hemos llegado al final de las primeras semillas y fue una bendición haber estado con ustedes y estado compartiendo este tema. Sin embargo, sépase, ¿verdad?, que después de las primeras semillas, para nosotros es el discipulado en el cual también buscaremos la manera de estar compartiendo con ustedes esos temas también a través de esta línea, a través de este medio. Pero por lo pronto, terminamos hasta aquí y nos vemos en nuestro próximo video. Dios me los bendiga. Muchas bendiciones.